Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este tu espacio, una palabra al corazón en viernes de reflexión. Espero que sea de mucha bendición para tu vida. Recuerda compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos para que también toque a su corazón. Con su hermano y amigo Leonel Gamarra, desde la Estrella Antioquia, Colombia, te damos la bienvenida a este corto espacio. Bendiciones. Bendiciones, mis amados hermanos, amigos y familiares. Buenos días, tardes, noches, dependiendo el lugar y el horario donde usted pueda escuchar este corto mensaje. Una vez más, en este viernes, para reflexionar, aprender también acerca de estos cortos mensajes que el Señor viene trayendo a nuestras vidas. El día de hoy vamos a tratar un mensaje titulado Un peligro no alertado. Falsos hermanos. ¿Escuchó bien? Un peligro no alertado. Falsos hermanos. Con esto no pretendo que empecemos a señalar quién es un falso hermano o quién es un hermano auténtico. No, la idea de esta enseñanza y reflexión es que la traigamos a nuestras vidas, que nosotros no seamos unos falsos hermanos, sino que realmente seamos hermanos auténticos. Tampoco pretendo decir fulano, sutano es un falso hermano, ¿no? Pero quiero traer lo que Dios ha puesto en mi corazón para reflexionar en este día con relación a este tema. Dice 2 Corintios capítulo 11 versículo 26, hablando el apóstol Pablo, dice así, hablando de su experiencia en el ministerio, dice: en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Hay un peligro aquí, los falsos hermanos. Y nótese bien que él menciona judíos porque dice peligros de mi nación, peligros de los gentiles, judíos y gentiles, y habla de falsos hermanos. Antes de pronto empezar a analizar quién puede ser un falso hermano, según las características que la Biblia puede tener, quiero manifestarle que un falso hermano no es aquel que comete pecado, porque todos cometemos pecado. Es decir, tú no puedes decir aquel hermano es un falso hermano porque cometió X o Y pecado o reincidió en X o Y falta, porque todos hemos pecado y muchas veces hemos reincidido en las mismas faltas. Pueda que sean actos o conductas, pero también muchas veces son pensamientos, que es lo que más se comete con nuestra mente, el pecado, ¿cierto? Y se reincide en siempre estar pensando en lo mismo y que sabemos que a Dios no le agrada. ¿Por qué digo que un falso hermano no es aquel que comete pecado? Ya lo dije, porque todos somos pecadores, y aún el Señor Jesús dijo en Mateo 18, 21 y 22, usted puede leerlo allá, cuando Pedro le pregunta que cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí, hasta 7. El Señor le responde: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, si el Señor nos mandó a perdonar a nuestro hermano hasta 70 veces 7, significa que los hermanos cometemos pecados, ¿cierto? También en Lucas 17, 3 y 4, nuestro Señor Jesús dice que si 7 veces al día peca un hermano contra ti y 7 veces al día va a pedirte perdón, dice, perdónale. Sí, hay que perdonar. Entonces, el apóstol Juan, también en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 8 al 10, encontramos que el apóstol dice que si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿cierto? Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Entonces, un falso hermano no es aquel que comete pecado. Todos cometemos pecado, aunque no practicamos el pecado, aunque muchas veces para algunos pareciera ser una práctica de pecado el que podamos reincidir o cometer muchas faltas. En algunos casos se señalan cuando son visibles, pero en los que no son visibles, muchos se quedan allí y a eso no se les señala. ¿Por qué? Porque son quizás malos pensamientos u otras cosas que de pronto tienen allá que la gente no está notando. Los falsos hermanos, aunque el apóstol Pablo no especifica mucho al respecto de este tema, los falsos hermanos son como los espías que están dentro de la iglesia, pero que realmente no son de Dios, no trabajan para Dios, trabajan para otros, sea para el enemigo de las tinieblas, el maligno de las tinieblas, perdón, o Satanás, pues como conocemos, o sea que trabajen para otros falsas creencias, doctrinas, religiones, etc. ¿Y dónde encontramos esto? El apóstol Pablo en Gálatas vuelve a mencionar a los falsos hermanos
en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, es decir, como un espía, todos conocemos y de pronto hemos visto películas de espías, donde precisamente estos personajes no muestran ser lo que realmente son, porque sus intenciones y objetivos son muy diferentes. Lo que buscan es recolectar información dependiendo el objetivo y dependiendo a lo que pertenezcan, que por lo general pertenecen a esas fuerzas militares y todo lo demás, ¿sí? Como también conocemos aquellas personas que entran encubiertamente, que se meten a los ejércitos, a la policía, o el ejército de la policía introduce en la guerrilla o en otros grupos al margen de la ley, este tipo de personas que buscan recolectar información para poder luego dar los golpes que se requieren en las operaciones militares. Entonces el apóstol Pablo dice acá que esos falsos hermanos fueron introducidos a escondidas, ¿cierto? Puede haber que hayan personas que estén manejando, manipulando a otras personas solo para poder captar algo, lograr algo, tener algo. Y el apóstol Pablo dice acá que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Significaba eso entonces que aunque dentro de ellos habían personas que aparentemente eran hermanos en la fe, no lo eran, sino que estaban ahí con un propósito distinto al de seguir realmente la misma fe, el mismo camino, sino que estaban por espiar, conocer cómo era esa libertad que ellos tenían en Cristo Jesús, para luego, me imagino, llevarle a aquellas personas por los cuales ellos habían sido introducidos, porque si fueron introducidos porque iban bajo la tutoría, bajo la ordenanza de alguien, ¿cierto? Entonces, cuando en medio de nosotros pueden haber personas que estén introducidos como espías para llevar, para traer, pero que realmente no tienen la fe verdaderamente que todos los que estamos en X o Y congregación tenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado. No siempre todo el que está a nuestro alrededor puede ser un verdadero hermano. Eso no significa ahora que vamos a empezar a mirar a todo el mundo como si fuera falso hermano, sino que tengamos muy alerta y muy presente que dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia de Cristo, también existen los falsos hermanos. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Es decir, que no podemos dejarnos desviar, arrastrar de esos falsos hermanos que introducidos están metidos dentro de la iglesia para desviarnos realmente de la verdad o del propósito. Y voy a mencionar así rápidamente como algunas características que pueden tener estos falsos hermanos según lo que nos dejan ver la Biblia. Y es que un falso hermano puede ser de aquellos que siempre habla con despropósito, es decir, está siempre desacreditando. Nunca hay nada como positivo y todo el tiempo está buscando siempre ver lo malo para poder criticar, para poder desanimar, para poder causar divisiones, para poder alejar, apartar a las personas. Y en Isaías 9:17 encontramos que el Señor habla a través del profeta diciendo, por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni en sus huérfanos, y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósito. Toda boca habla despropósito. Cuando se habla de despropósito, porque se habla fuera de la razón, fuera del sentido, fuera de la conveniencia, o porque precisamente se habla buscando la conveniencia en particular de acuerdo al hecho. Un falso hermano también es como aquel lobo rapaz disfrazado de oveja que nos enseña en Mateo 7:15, que el Señor advierte que hay que guardarse de los falsos profetas que van como lobos vestidos de ovejas, ¿cierto? Por dentro son lobos rapaces. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tienen una apariencia, pero realmente no lo son. Un falso hermano también, con astucia, siempre busca engañar a los demás, como también son los falsos cristos y los falsos profetas que nos habla Mateo 24:24. Un falso hermano también busca introducir un daño disimuladamente, como lo dice el apóstol Pedro hablando de los falsos maestros y falsos profetas en el capítulo 2, versículos 1 y 2, que dice que buscan introducir encubiertamente herejías destructoras. El profeta Jeremías, para terminar, hace una tremenda advertencia hacia los hermanos en el capítulo 9,
4 y 5 dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Estos falsos hermanos siempre tienen la intención de dañar, de hacer el mal. Y hay que tener mucho cuidado. Recuerda también que la palabra nos habla del trigo y la cizaña. Examinémonos a nosotros para no ser de ellos y cuidémonos quizás de estas personas que pueden estar rodeando nuestra vida. Espero que esto te lleve a reflexionar, recapacitar un poco y puedas también guardarte de pronto estar rodeado de falsos hermanos. Dios te bendiga, te mando un abrazo grande a la distancia, se te ama en Cristo Jesús, Shalom y Maranata, que es paz y Cristo viene. Amén.